Este es el video número 11 de la serie Caminando hacia la libertad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. El objetivo de todos estos videos es que tú los mires, hagas procesos con cada uno, hagas las tareas correspondientes y puedas llegar realmente a un punto en que seas verdaderamente libre. Hoy quiero tratar un tema que lo he llamado establécete y plántate. Establecerse es definir un punto donde vas a permanecer. Plantarte es sembrarte. Entonces, Isaías 61:3 dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de su nombre, para gloria suya. Entonces, somos un plantío, somos plantas, somos como un vivero, esas bandejas donde hay sembradas planticas. Tú eres una de esas plantas. Ahora, en lo natural, una planta de esas necesita cuidado. Necesita primero sacarla de allí, de esa bandeja, y ponerla en muy buena tierra. Ojo con esto. Tienes que plantarte en buena tierra, porque si te plantas en un pedregal te vas a secar. Entonces, lo primero que hay que hacer es plantarte, establecerte y afirmarte. Ahora, la planta necesita ser abonada, necesita ser regada. Hay que quitarle plagas, hay que fumigar, hay que podar, hay que fertilizar. Y así como en la natural se hace esto, en lo espiritual es necesario exactamente el mismo proceso. Muy bien, entonces es importante organizar tu vida espiritual. Si tú organizas tu vida espiritual, todas las demás áreas de tu vida van a fluir, porque lo espiritual es lo esencial. Muchas cosas no fluyen porque lo espiritual está descuidado. Por eso hoy te estoy hablando de plantarte y de establecerte para que puedas dar mucho fruto. Solo una planta bien plantada en buena tierra y cuidada con procesos, entonces dará buen fruto. De lo contrario, se seca, se muere, se marchita o las plagas la dañan totalmente. Muy bien, entonces lo esencial es el fruto. No se justifica que tú vivas aquí en esta vida, en este planeta Tierra, en opresión diabólica todo el tiempo, con problemas todo el tiempo, luchando todo el tiempo, dificultades a granel y sin dar fruto. Así no es el diseño que Dios hizo para ti. Dios tiene un diseño grandioso, espectacular para tu vida, pero es necesario que tú te plantes y te establezcas para que de esa manera Satanás no te pueda acusar y no pueda robarte las bendiciones. Muy bien. ¿Qué debes hacer entonces para plantarte y para establecerte? Primer punto. Lo primero que debes hacer es, escucha bien, está en el Salmo 91, versículo 1. Habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Esto es clave. Ahora, ¿qué es habitar? Habitar es permanecer. Cuando yo compro una casa y vivo en esa casa, me establezco en un lugar y ese es mi lugar y allí permanezco. Entonces, morar es también lo mismo, permanecer. Entonces, habitar al abrigo del Altísimo es colocar a Dios como supremo Padre mío, mi Dios, mi único Dios, mi sustento, mi fuerza, mi vida misma. Cuando tú decides que Dios sea tu abrigo y quieres habitar bajo ese abrigo, bajo esa sombra, entonces lo colocarás en primer lugar. Él será el primero, el absoluto, el total, el único, el definitivo, por encima de todo y de todos. No habrá nadie más importante, ni nada más importante que Dios mismo.
El tiempo para él debe ser lo más importante, debe ser prioridad. ¿Por qué las cosas no te funcionan? Porque no has colocado a Dios en primer lugar. Porque no estás habitando bajo el abrigo del Altísimo, ni moras bajo su sombra. Porque has buscado otros árboles para cobijarte. Has buscado carpas rotas para que cubrirte de la lluvia o del sol. Por eso no te funcionan las cosas. Entonces te estoy diciendo de establecerte, de plantarte, de no estar dando vueltas en el desierto. Porque esa es la vida de muchos cristianos, vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Con sed, con fatiga, con faltantes, con necesidades, sin encontrar el agua que está disponible, pero no la quieres ver o no la quieres beber. Entonces, habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo su sombra es fundamental y esencial. Ahora, eso implica compromiso profundo con Dios, eso implica santidad. Entonces, el pecado se tiene que acabar. Pero como te gusta el pecado, como acaricias el pecado, como te gusta andar por ahí pendejeando y bobeando, entonces, pero quieres, eso sí, la bendición. No habrá bendición si no hay santidad, si no hay compromiso definitivo y total con Dios. Entonces, para establecerte y para plantarte es necesario que te santifiques para que mores bajo la sombra del Omnipotente. Es lo más grandioso. El Salmo 91 se escribió solo para aquellas personas que cumplan el versículo 1. De lo contrario, ni sueñes, ni esperes. Porque hay unas condiciones. Siempre, muchas veces, la mayoría de las veces, la palabra es condicional. Si oyeres, si obedecieres, si hicieres. Entonces, tenlo en cuenta. Ese es el primer punto. Segundo punto. Es importante que te establezcas, que tengas identidad con una iglesia. Que pertenezcas, te lo hablo claro, pertenezcas a una iglesia. Hoy en día hay muchas corrientes. Satanás está haciendo cosas. No se necesitan pastores. Usted puede vivir solito en su casa. Basta con que lea la Biblia y ore de vez en cuando. Dios no se complica. O sea, ¿para qué se complica usted? O sea, Satanás hace 1000 cosas para engañar. Y claro, como a muchos les encanta esa palabra, pues la aplican y dicen, es que vea, ¿qué dicen? En Facebook yo encontré que no hay necesidad de... Listo. Entonces pídale a Facebook. Muy bien. Entonces es importante establecerse en una iglesia local. ¿Ya? Ahora, si tú no tienes propósito, si tú lo único que interesa es ir al culto, pues hay que ir al culto. Entonces te puedes meter en cualquier iglesia, la que encuentres por ahí, porque no hay problema. O sea, ¿quieres vivir una vida religiosa sin compromiso, como para decirle, vea Dios, ya fui al culto? Si solamente te interesa sentarte allá sin recibir palabra porque no quieres recibirla y no permites que llegue a tu corazón, entonces cualquier iglesia te sirve, no hay problema. Métete en la primera que encuentres, salga por ahí por la calle, hasta en una católica. Eso pasa. Algunos terminan en iglesias católicas y en sectas. Porque no hay revelación, ni anhelo, ni deseo profundo de búsqueda de Dios. Ahora, si amas el dinero, si te gusta el dinero, entonces hay que buscar una iglesia que hable muchísimo de eso, del tema que te gusta, del dinero. Que te digan, tú vas a ser rico, vas a tener plata, vas a tener plata, vas a tener plata, vas a tener fincas, vas a tener camionetas. Pídele que Dios te da. Entonces, Dios es el cajero automático. Un botoncito y ¡pran! Sale la plata. Entonces,
esa es la realidad de algunos, pero espero que no sea, nunca jamás, que Dios te libre, ¿ya? Ahora, si no te gusta, digamos, desarrollar procesos, ni te gusta que se te metan al rancho y quieres pasar desapercibido, eso es muy sencillo. Buscas una iglesia grandotota donde entras allí empujado y sales empujado y nadie sabe que existes. Entonces, pero ya cumpliste, ¿sí? Y nadie se mete en el rancho contigo y nadie te pregunta y nadie es nada. Entonces, si eso quieres, pero espero que tampoco sea tu caso. Ahora, no busques nunca una iglesia por comodidad. Ay, que es que ¿cuándo será que ponen una iglesia aquí a la cuadra de mi casa? No, no busques una iglesia ni te metas a la primera que encuentres por, ay, es que la que queda más cerca de la casa. Ay, no, es que esa sí tiene aire acondicionado. Ay, es que los calores que hacen allá en esa iglesia. Ay, es que tiene alfombra, tan rico que es estar allí. Entonces, no busques eso. La verdad, Dios no trabaja con cómodos. Qué bueno tener comodidades, qué bueno tener aire acondicionado, pero no busques una iglesia solo por eso, ¿ya? Busca una iglesia donde se interesen genuinamente en ti, en tus problemas, en lo que te aqueja, que te escuchen, que hagan procesos contigo, que te acompañen. Ahora, escucha bien lo siguiente. Uno como pastor no es adivino para saber lo que le pasa a las ovejas. Por eso las ovejas braman. Entonces, brame. Y el pastor dirá, ¿qué le pasa a esta ovejita? ¿Ya? Llame y diga, pastor, tengo esto. Y entonces uno se entera. Pero algunos se enferman y dicen, el pastor no vino a visitarme. Pero si nunca le dijiste que estabas enfermo, ¿cómo te vino? ¿Cómo? ¿O cómo iba a orar por ti? ¿Ya? Entonces hay que ser sabios, hay que ser entendidos y busca una iglesia donde realmente puedas hacer procesos, puedas desarrollar, puedas expresar, puedas hablar y donde puedas encontrar un pastor allí a mano, digámoslo así. Ahora, las almas no son de los pastores. Si encuentras una iglesia donde hay un espíritu de control y manipulación, donde el pastor te dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y no puedes hacer el negocio y esto y aquello, o sea, para todo tienes que pedir permiso, pues carambas, eso se llama manipulación, eso se llama control y no es provechoso, no es bueno. Es decir, el pastor está para aconsejar, por supuesto, pero no para controlar. Las almas no son de los pastores, las almas son del Señor. Los pastores estamos puestos para cuidar el rebaño, ¿ya? Para pastorearlos, apacentarlos, llevarlos a aguas frescas. Por eso nos dan una vara y un cayado. La vara para decirle, no me meta por allá. Y el cayado para agarrarla si está en peligro. Bueno, entonces, en el momento Dios está rompiendo esquemas. Digamos, a raíz de la pandemia justamente se estableció casi que un nuevo modelo de iglesia y ese modelo es virtual. Tuvimos que aprender a hacer videos, por eso estoy haciendo esto, ¿ya? Porque apareció la iglesia virtual. Pero escúchame bien, la iglesia virtual pues tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. Entonces, tú no puedes decir, pertenezco a una iglesia virtual. O sea, tú tienes que tener una conexión espiritual, ¿ya? Tiene que haber una conexión con el pastor. El pastor a lo mejor lo ves por videos, pero hay una identidad en la palabra que el pastor te da. Hay digamos, una conexión. O sea, eso me gusta, eso me sirve, ¿correcto? Pero si no lo sientes así, pues realmente, bueno. Ahora, entonces Dios está rompiendo esquemas. Yo, por ejemplo, Dios me ha conectado en este tiempo con personas de muchos lugares del mundo y de Colombia, personas que nunca me imaginé conocer, pero hemos entrado en contacto, hablamos por teléfono, algunos me han dicho claramente, yo quiero que usted sea mi pastor. Obviamente yo trabajo solo con personas que tienen
interés genuino en Dios, que le quieren servir a Dios, porque hay personas que solo quieren que se les solucione su problema. Se les soluciona su problema, chao, 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 hasta el próximo incendio. Entonces, no es así. Es decir, quiero y deseo y no escatimo mi tiempo para dedicarlo a personas que genuinamente estén interesadas en Dios y quieran permanecer y servirle a Dios. Muy bien. Ahora, en cuanto al pastor, pues obviamente busca un pastor con el que puedas contar, con el que tengas una conexión espiritual. Dios hace esas conexiones. Dios, si tú tienes un corazón limpio, santo, puro, genuino, seguro que Dios te va a conectar con la persona indicada, ¿correcto? Muy bien, ese pastor te debe acompañar en los procesos, ya pagar el precio de orar por ti. Eso no es solamente que, sí, yo voy a orar y mentiras que no. Ojo con eso. La verdad es que hay que pagar el precio de oración. Muy bien. Que conozca tu problemática, ¿ya? Que te acompañe y ojalá que te ame. Porque el amor es esencial. El amor es esencial. Que fluya el amor de Dios. Por alguna razón la Biblia dice amén, ¿sí? Amen a sus ovejas, ámense unos a otros, porque la ley del amor es fundamental en estos procesos espirituales. ¿De qué te sirve tener un pastor, por ejemplo, cercano en la misma ciudad? Puede vivir a 3 cuadras de tu casa, si a la verdad parece que estuviera en la luna. Saca tus conclusiones. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón. Esto es grandioso. Dios está interesado en las ovejas y dice, les daré pastores conforme a mi corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Los apacienten. De eso se trata, apacentar las ovejas, cuidarlas. Jeremías 23:1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Por qué estará este versículo? Porque ciertamente hay pastores que dispersan a las ovejas, que en lugar de vendar a la perniquebrada, le dan otro porrazo y le quiebran la otra pierna. Dios, lo hemos visto. Entonces dice el Señor, yo las recogeré, yo las voy a cuidar. Y dice en el versículo 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, porque hay pastores que mantienen a las ovejas asustaditas, amenazantes, si no haces esto tal cosa, te vas al infierno, te va a caer maldición, Dios mío, santo, y no temerán más, no serán menoscabadas. Dios luchando por sus ovejas. Muy bien. Ezequiel 34 dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Cuando una oveja no tiene pastor, pues es fácil presa del lobo, así es simple. Y peor si está sin manada. Cuando se mete en medio de la manada, pues las otras ovejas la defienden. Y el pastor va a estar allí. Ahora, quiero aclarar esto. La cobertura, la protección verdadera viene de lo alto. Por eso te hablaba del Salmo 91, ¿sí? Habitar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el pastor hace un trabajo, pero el pastor es humano. El pastor es un ser humano normal. El pastor se enoja. El pastor se entristece. Hay momentos muy difíciles. Hay ovejas desagradecidas que les encanta dar patadas y saltar la cerca e irse para otro corral. ¿Ya? No me gustó el pasto que está aquí, yo quiero otro pasto. Listo, váyase a comer otro pasto. Entonces, hay cosas que duelen a los pastores sufren. Se habla de la soledad del pastor. El pastor recibe problemas y problemas y problemas, llore por esto, pero alguien le pregunta al pastor, hola, ¿qué problema tiene usted?
Afortunadamente tenemos nuestro polo a tierra, que es la oración, y es poder llegar a la presencia. Por eso es inevitable e infaltable, digamos, estar en su presencia todos los días de nuestra vida. El versículo 17 de Ezequiel nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes, digamos, están dispuestos, como quienes han de dar cuenta y deben estar dispuestos, ¿sí?, a hacer el trabajo con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces dice: obedezcan a sus pastores, pero obedecer, pues, en las cosas lógicas de la palabra. No en el control, no en la manipulación. Nunca permita que alguien lo manipule o lo controle o lo amenace o lo amedrente, usando muchas veces la palabra de Dios. ¿Correcto? Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores. Acuérdense de orar por lo menos. Muy bien. Ahora, el pastor necesita acompañamiento, necesita apoyo. Qué bueno escuchar una voz que diga: pastor, estoy con usted. Pastor, lo voy a acompañar a orar los domingos. A las 8 de la mañana voy a estar allá. Pastor, usted no está solo. Yo voy a pagar el precio, voy a madrugar, voy a ayunar, voy a ganar almas, voy a llevar gente a la iglesia. ¿Qué es lo que se espera? ¿Ya? Si entiendes o si tienes identidad. Muy bien. Ahora, para el desarrollo espiritual de una persona, para tu desarrollo espiritual, es bueno que tengas un mentor. Un mentor. Digamos, yo no hablo de padre espiritual, ni hablo de cobertura. O sea, prefiero llamarlo así, un mentor. Un amigo, si se quiere, ¿sí?, que te escuche, que te apoye, que sea confiable. Tú no puedes abrirle el corazón a todo el mundo. Te puedes meter en problemas, ¿ya? Que tengas identidad con esa persona. Es bueno pertenecer a una casa, a una familia espiritual, a la iglesia local. Es bueno que te integres, que pertenezcas, que tengas identidad. Nosotros en la Iglesia Embajadores, ¿qué pretendemos? Pretendemos evangelizar a la gente, a los perdidos, llegar a los perdidos. Pretendemos discipular, hacer procesos de discipulado. Pretendemos hacer procesos de liberación. Tenemos un énfasis en la guerra espiritual. Ay, pastor, es que usted hablando, luchando con los demonios y hablando de espíritu. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Satanás ataca, Satanás es real. Y tenemos que tener las armas y conocer cómo defendernos, ¿ya? Porque alguien me lo dijo: ay, no, pastor, usted siempre hablando de espíritus. Pues carambas. Bueno, entonces es importante, ¿ya? Pero así como el pastor tiene compromiso con tu vida, así tú tienes que tener compromiso con el pastor y con la iglesia, porque eso es recíproco. Eso no es que todo para acá y nada para allá. No, señor. La cosa es recibo y doy al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros estamos interesados en establecer iglesias en diferentes ciudades de Colombia y del mundo y de Cali, en otros lugares de Cali. Entonces, Dios me ha puesto a mí personalmente en ese trabajo de acompañar a personas que tengan llamado, de prepararlos, de formarlos, de hacer procesos con esas personas y perfeccionarlos para la obra del ministerio. Muy bien. El desarrollo de una persona, los procesos de una persona se hacen dentro de una iglesia. No se pueden hacer solos por allá. Yo aquí solito escondido. Yo no. O sea, en una iglesia te relacionas. Allí es donde tienes que perdonar. Allí es donde tienes que tolerar. Allí es donde tienes que amar. ¿Ya? Al imperfecto que se sienta ahí al lado tuyo. Exactamente. Entonces los procesos se hacen en congregación. En el pueblo de Israel siempre se hablaba de eso, de congregación, la congregación. Dios citaba: venga, reúname a toda la congregación que les voy a hablar. Y ese
tema sigue vigente. Entonces se habla siempre de rebaño, de manada, pequeña manada, no temáis, pequeña manada. O sea, un pequeño rebaño de personas, que el pastor las conozca, las identifique, ¿ya? Entonces, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces, el congregarse es necesario. Si tú estás en Cali, nos estamos congregando en culto presencial los domingos. Si no estás en Cali, pues recibe el culto virtual a las 9 de la mañana los domingos. La Biblia dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día santo es y es mío. Dice el Señor, me lo dedicas a mí. Entonces, el domingo no es para que te vayas a pasear. Puedes irte a pasear después de cumplir tu compromiso, ¿ya? No es para que te pongas a lavar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, establece prioridades. Congrégate, congrégate. Es una orden de Dios, no es una opción, ¿ya? Si eres hijo de Dios, si estás entendiendo esta palabra donde te dice Dios, establécete y plántate, ya, afírmate, deja de andar volteando y saltando, buscando la iglesia perfecta. Y entre otras cosas, no hay iglesia perfecta, no la hay. Alguien dijo que si la hubiera, y el imperfecto, inmaduro que anda, que se sube a la iglesia porque el pastor no me saluda. El pastor hoy tenía como la cara brava, entonces debe ser que está enojado conmigo. O sea, bobadas. Y se van por bobadas, porque el diablo les mete pensamientos. La razón para irse a una iglesia es un pecado expreso, visible, comprobado de liderazgo. ¿Ya? Que andan en un pecado bien claro. Ah, no, salgo quitado de ahí. ¿Me entiende? Pero que porque el pastor no me saluda, que porque no hay alfombra, que porque es que, ay no, esa palabra tan larga, ay esa alabanza tan larga. No, yo me voy donde canten 2 canciones nomás. Claro que las hay, las puedes encontrar, busca y encuentras. Ay, sermones de 5 minutos nomás. Bueno, si es lo que buscas y lo que quieres, a lo mejor lo encuentras. Bueno, ahora el tercer punto para establecerte y para plantarte es el compromiso. Compromiso. Es tener una disciplina espiritual tú mismo, tener un tiempo de oración bien claro, bien definido, tener tiempos de adoración tú mismo, tú solito, tener tiempos de lectura, de estudio de la palabra. Eso es compromiso, ¿ya? Hacer discípulos es fundamental. O sea, no esperes que el pastor te esté diciendo, vaya, haga discípulos. La Biblia ya te lo dice, tú verás si obedeces. Id y haced discípulos. Es importante que le estés hablando a personas. Eso debe ser un estilo de vida. Invitar gente a la iglesia, enseñarle a otros, hacer una célula. Eso, mira, hay personas que llevan 15 años de cristianos. Ay, es que me da miedo hablar. Ay, es que ya no sé qué decir. ¿Cómo así? Entonces, esos 15 años, ¿qué? ¿Qué ha pasado con esos 15 años? No, anímate, reúne en tu casa un grupo de personas, enséñale la Biblia, haga una iglesia allá en su casa, eso es bíblico. Las iglesias del Antiguo Testamento eran en casas, eran lugares pequeños, ¿ya? Conviértete en pastor de una iglesia pequeña, 5, 10 personas, reúne un grupo, proclama el evangelio, de eso se trata. Entonces te estoy hablando de establecerte y plantarte, de eso se trata. Entonces, yo espero que realmente tomes la decisión de, primero, que Dios sea tu cobertura definitiva y total por siempre y para siempre. Segundo, que tengas definido una iglesia. Yo pertenezco a la iglesia XXX. Ojalá fuera Iglesia Cristiana Embajadores del Rey. Tener un pastor. Mi pastor es Pepito Pérez. No puedes tener 3, 4 pastores. Alguna vez me encontré a alguien que decía, no, es que mi pastor es fulano. Un líder que aparece en redes sociales. También es este. Evangelista internacional también es tu pastor, sí. ¿Verdad?
¿Y hablas con él? No, o sea, yo nunca lo he conocido. O sea, no, eso no es de imaginación. Es decir, tener un pastor es tener un pastor. Pastor que te conozca. ¿Sí? Tú no puedes tener un pastor por allá que él no sabe que existes. No, así no es. Entonces, el segundo punto, el otro punto es tener una conexión clara y definida con un pastor, que tú debas decir fulano de tal es mi pastor, ¿ya? Por supuesto que el supremo pastor es Jesús, por supuesto, pero estamos aquí hablando de una iglesia local, de un orden en la iglesia local. Y el tercer punto es el compromiso que debes tener justamente con Dios y con esa iglesia local. De esa manera, entonces Satanás sabrá que tu vida está en orden, por lo menos tu vida espiritual, y difícilmente podrá acusarte y destruirte.